Bosque Azul. Carta número 10. Bosque de algas. Los bosques de alga en Chile son ecosistemas marinos ricos en biodiversidad y de gran importancia ecológica. Estos bosques están dominados por algas pardas, que pueden crecer hasta alcanzar tamaños impresionantes, formando densos bosques submarinos. Estos bosques cumplen múltiples roles ecológicos vitales. Por un lado, proporcionan hábitat y refugio para una variedad de especies marinas, incluyendo peces, crustáceos, moluscos y aves. Además, actúan como sumideros de carbono, absorbiendo CO2 de la atmósfera y almacenando este en su biomasa. La biodiversidad asociada a los bosques de alga en Chile también los convierte en importantes centros de actividad pesquera y turística, generando beneficios económicos y sociales para las comunidades locales. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan amenazas, como la sobrepesca y la contaminación, lo que destaca la importancia de su conservación y manejo sostenible. En el capítulo de hoy conversamos con nuestra querida Jessica Pantoja, una mujer apasionada por el mar, mexicana, oceanógrafa, buzo científica y además tremenda surfista. Esta sirena vive en un bote junto a su pareja en Baja California, México, donde experimenta contacto con el mundo marino de diversas maneras. Es embajadora de Maskelp, una organización internacional que busca proteger los ecosistemas marinos a través de monitoreos y formación de capacidades. También forma parte del grupo Reef Check, una red global de ciencia ciudadana enfocada en la conservación marina. Jessica nos cuenta su experiencia marina, cómo es vincularse con todos estos actores, siendo mujer y una gran amante del mar. Conversamos sobre sus experiencias submarinas y también terrestres. Los dejamos súper invitados a escuchar este primer capítulo del podcast Bosque Azul y a seguirnos en nuestras redes. Disfruta la existencia. Vamos a saludar a nuestra querida invitada, Jessica, ¿cómo estás? Un Muy gusto. bien. Bueno, bienvenida a nuestro primer capítulo de Bosque Azul. Así que estamos muy contentos acá con el José y yo, Sara, presentes. Y un poquito también nos mueve esta instancia de poder invitarte, Jess, es poder hablar claramente sobre tu tema, ¿verdad? Que es todo el tema de los fondos marinos, la ciencia que hay ahí, pero por otro lado también vincularlo con todo esto que es la bioculturalidad, que es el tema que en Bosque Azul abordamos. Con la relación de la diversidad biológica con nuestra diversidad cultural. Entonces, cómo nos relacionamos con la naturaleza desde nuestra cultura y cómo así también podemos conocerla y protegerla. Así que Buenísimo. sí, me imagino que ahí también hay harto que tú nos puedes contar sobre tu experiencia en un mundo tan submarino en el que muchas veces no se ve mucha relación con el ser humano, ¿verdad? Y para poder entrar a este medio que estamos completamente fuera, ¿verdad? Porque no es nuestro medio. ¿Cómo es para ti como esta relación que tiene con el humano los mundos submarinos? Los bosques. Fíjate que se me viene mucho a la mente el trabajo que realizamos con el monitoreo de los bosques de algas aquí en Baja California, ¿no? A lo largo de Baja California. Normalmente estos monitoreos pues los hacemos, salen de la academia, ¿no? O sea, como de comunidad científica. Pero ahora que estoy trabajando para esta organización que se dedica a ciencia ciudadana, la idea es integrar a estas personas de la comunidad local Mm. que no precisamente son de la academia, sino que pueden ser pescadores, buzos recreativos o solo gente que ama el buceo, pero no es biólogo, ni oceanólogo, ni nada del estilo. Entonces, como integrar a todas estas personas para crear esa conexión con el ecosistema
Y una vez creada esta conexión, que es súper única, ¿no? Es muy difícil poder llegar a esos ecosistemas tanto por logística como recursos económicos. Una vez que los integras, pues se crea esta como intimidad con el ecosistema que a fin de cuentas, pues como que genera un amor y ahí comienza la conservación del ecosistema, ¿no? Haces parte a la comunidad local a que se enamore y que quiera conservar al ecosistema, porque por lo menos acá en Baja, pues son ecosistemas que están totalmente vulnerables. Entonces hay muchos esfuerzos como para poder intentar restaurarlos o mantenerlos, los pocos que quedan. Y una iniciativa es como cómo hacemos que más gente de la comunidad, no solo de Ensenada, sino de otros estados de Baja, pues puedan acercarse a este ecosistema que pues precisamente pues no sé, el mundo marino pues es difícil llegar si no haces una actividad relacionada al mar, no es más fácil estar en la tierra porque es nuestro medio. Mm. Entonces, ujú. Me gusta, me gusta. Me surge una duda y es, no sé si pasa, porque yo he trabajado con otros territorios y otras vinculaciones, no en el mar directamente dentro de lo submarino, pero sí desde afuera. ¿No sientes a veces que hay un tipo como de choque como entre lo que quiere la cultura y lo que quiere la ciencia? Como por ejemplo nos pasaba mucho con el tema de conservación de humedales, que muchos de todas las personas que trabajan cerca de los humedales van plantando ciertas cosas, agricultura, etcétera, y se quiere conservar esta humedal. Entonces la conservación y la protección del medio ambiente finalmente genera un choque cultural porque no se puede seguir haciendo la misma actividad, que de cierta forma estos agricultores siguen siendo unos guardianes del lugar, pero desde un lado más económico y generando un recurso. Entonces, pasa eso también en, como, no sé, como la conservación de los fondos marinos versus los pescadores artesanales, Sí, ¿cómo? sí pasa eso. Hay muchas partes, ¿no? Como ahora mencionaste la parte terrestre con la marina, que totalmente están conectadas la una con la otra. Desde este punto de vista, podría decir que Baja California sufre mucho como otros lugares del mundo, ¿no? De este desarrollo costero mal planificado, ¿no? Entonces, por muchos años, pues en estas ciudades que son grandes, pues se ha construido enfrente a la playa, ¿no? En la línea de costa. Y al final, estas construcciones son meramente fábricas, maquiladoras, no sé, manufacturas, así. Entonces, todos esos desechos, pues al final van hacia el mar, ¿no? Frente a estos ecosistemas que son sumamente importantes y que no son visibilizados de esa forma, ¿no? Como tal. Entonces, por muchos años ha pasado eso y de hecho ese es un factor que vuelve vulnerables a estos ecosistemas a la pérdida. Entonces, esto del lado terrestre y marino, ¿no? Como contaminación y exceso de nutrientes y así. Pero luego, si nos vamos a la parte del mar, por ejemplo, ahora con el proyecto que estoy realizando, que es de la maestría, estamos viendo a lo largo de la baja tenemos estos bosques, ¿no? Desde las Islas Coronados, que es como la frontera con Estados Unidos, hasta su límite sur de distribución, que viene siendo Baja California Sur, Bahía Magdalena. Entonces, a lo largo de toda esa costa tenemos diferentes usuarios, pescadores de pequeña escala, ¿no? Y entonces, en lo que estoy ahora es como categorizando cada uno de mis sitios de monitoreo, porque tenemos 35, y en cada uno existe una situación diferente de uso y de número de usuarios, ¿no? Y de organización. Entonces, gran parte, o sea, uno de los factores también sumamente importante para este equilibrio del ecosistema es que pues todos los organismos dentro de ese ecosistema estén como en los números o las cantidades pues precisas naturalmente, ¿no? Para pues subsistir. Entonces la sobrepesca ha generado un impacto súper grande, ¿no? Porque quitas a los depredadores grandes. Y entonces, pues el problema es que cuando se sobrelapan usuarios en un solo sitio, pues ¿qué pasa?
en esos sitios, a ver, primero, ¿qué usuarios tenemos? Es gente que se le contrata y viene de fuera y solo extrae y no conoce el lugar. eh, ¿Cuántos usuarios son? ¿Qué tanto sacan? ¿Hay un monitoreo que puedas ver cuánto tienes que sacar el siguiente año o la siguiente temporada? Y luego hay un caso sumamente importante en todo el sur de Baja, ¿no? Donde tenemos concesiones únicas, exclusivas para una comunidad. Entonces, en esta parte del sur tenemos los ecosistemas más resilientes de la Baja. ¿Por qué? Porque en cada comunidad solo ellos pueden pescar. Entonces ellos tienen sus propios monitoreos, tienen su propia vigilancia, es gente que está ligada totalmente a ese ecosistema y entonces lo conserva de esa forma. Perfecto. Y por ende, es lo que quiero ver ahora, ¿no? Con mis análisis, es como de, ok, entonces, este tipo de manejo pesquero, ¿no? Con todos estos elementos, pues puede ocasionar efectos positivos en la biodiversidad que finalmente hagan más resiliente al ecosistema frente a factores como la alza de la temperatura, ¿no? O cosas así. Entonces, esto, pues, en lo marino, ¿no? En cómo los usuarios con la sobrepesca pueden ocasionar un efecto tanto positivo como no tan positivo, ¿no? Tengo una pregunta ahí, Jess, porque tú te dedicas con Masskelp, si es que no me equivoco, y ReefCheck a hacer levantamientos de información de todo lo que está Mm, pasando en el borde costero y en los bosques de algas. ¿Cuál es su objetivo una vez que levantan la información? ¿Qué hacen con esa información? ok. Bueno, estas dos organizaciones tienen objetivos y visiones totalmente diferentes. Al final se unen ciertos elementos. Por ejemplo, de Maskelp es totalmente académico, es colaboración incluso internacional, ¿no? Que vienen de Stanford, de California, con toda la Federación de Cooperativas de la Baja, comunidades locales. Entonces, ellos, como es meramente académico, prácticamente es, tomas los datos, los analizas y entonces creas reportes. Y una de las visiones de Maskelp es proteger los bosques de macroalgas a través, pues, de todos los análisis que se realicen, ¿no? Ahora hay varios artículos, incluso escribimos una carta de proteger los bosques de macroalgas a nivel mundial, pero en sí es tomar este instrumento para poder generar como otros instrumentos legales que lo hacen en Chile y en Argentina, que puedan proteger estos ecosistemas como tal, porque hoy en día están así como sueltos en el aire. Entonces, su visión es protegerlos a través, pues, de los datos de monitoreo y ir viendo año con año el cambio. Incluso vienen cooperativas, comunidades costeras, nos acompañan en los monitoreos y ellos mismos también pueden hacer uso de esta información como para decir, ah, ok, dentro de mi ecosistema me fue así este año, este otro año está así, ok, ahora tomamos la decisión de diferente forma manejarlo, ¿no? Esta temporada. Esa es la visión de Maskelp. Y luego, por otra parte, está ReefCheck, que es una organización internacional que se dedica a la ciencia ciudadana, tal cual. ¿Por qué? Porque los monitoreos, pues necesitan financiamiento. Y el financiamiento y personas. Y muchas veces nos vemos limitados en la academia que hay que conseguir los proyectos año con año y que si no, no lo dan y que si no hay personas para monitorear, que vuelven como frágil, ¿no? El hecho de que se pueda incluso interrumpir un monitoreo. Pero lo que pasa con la ciencia ciudadana es que pues tú ya estás generando el, ¿cómo se llama? El capital humano para poder seguir monitoreándolo y al mismo tiempo como incentivando cada año a generar más personas que quieran monitorearlo y es totalmente voluntario. Y al ser voluntario, pues eso quiere decir que pues tienes todas estas personas y entonces ahora, ok, aparte de capacitarlas, pues también tu enfoque es construir estas financiaciones o convocatorias para generarlo, pero ya tienes toda una estructura, ¿no? De qué personas hacen o escriben los grants, qué personas se dedican a la capacitación, tienes a un coordinador. Y entonces de esta forma haces que el monitoreo sea a largo plazo, porque
se sabe que se necesitan por lo menos 20 años como para poder realizar un análisis así completo, ¿no? De todo el ecosistema. Y la visión de ellos es integrar a toda la comunidad local. Y aparte de eso, diferente de los monitoreos académicos, estos de ReefCheck, todos los datos que generas se suben a un banco de datos que está abierto y que cualquier persona que quiere estudiar algo específico de una zona para generar un instrumento o gestionar decisiones, puede tomar los datos, bajarlos y generar reportes. Y esto comparado a la academia es como sumamente diferente, sí. Porque la academia es un poco celosa en el sentido de que no, son mis datos y no te los comparto y yo los obtuve. Pero la otra visión es que están abiertos para cualquier persona que quiera generar un reporte, analizar esto, pues se logre, ¿no? De cierta forma. Entonces, al final es eso, ¿no? Como evaluar la salud de los ecosistemas anualmente con los datos. Y ReefCheck tiene 20 años realizándolo. De hecho, ahora vamos a cumplir los 20 años. Y Maskel, por ejemplo, ellos inician en baja en 2011, me parece. Entonces, de hecho sí, 2011, y cumplirían 15 años. Y 15 años que ha ido cambiando la estructura y todo, ¿no? Y es diferente el grado de cómo monitoreamos. Por ejemplo, en ReefCheck tenemos desde lo que viene siendo Columbia Británica, Vancouver, hasta ahora que entra a Baja California, ¿no? Entonces es un rango sumamente grande donde incluso puedes comparar lugares, ¿no? Porque cada región, será que tengan bosques de Kell, pero cada región es totalmente diferente, desde el contexto social hasta el contexto oceanográfico, ¿no? Entonces puedes crear como comparaciones, ¿no? Cuando ves una ola de calor marina, cómo le pega a cada uno de los bosques, le pegó totalmente diferente a toda la costa, ¿no? Hay bosques que se han recuperado, hay bosques que no, hay bosques que mapeamos o monitoreamos, bosques que están dentro de áreas marinas protegidas y luego comparamos esos datos con áreas que no son protegidas, entonces nos damos cuenta que el dejar a la biodiversidad tal como es, pues ayuda a que el ecosistema sea fuerte, como que así. Luego buscamos preguntar cosas, responder cosas y tomamos monitoreos específicos en ciertas zonas, ¿no? Como lo digo, de estas reservas marinas o refugios que son de comunidades, por ejemplo. Qué lindo trabajo. Está Gran muy misión bonito. ahí tienen. Sí, sí. Qué bonito poder estar ahí. Bueno, desde nuestro mazo de bosque azul, que el otro día lo pudimos ver un poquito, tenemos una carta que es la carta de bosque de algas. Y bueno, nuestro mazo tiene un sentido de poder traer un poquito la naturaleza a las casas, a las familias, a que todos puedan tener una parte de nuestros ecosistemas en sus hogares. Y quería preguntarte, ¿qué crees que podríamos observar y traer a nuestro día a día de poder entender un poco más cómo funcionan estos bosques de algas y como un mensaje que quizás nos pueda decir el bosque de algas? Y quizá, perdón, Sí. además de eso, contarle un poco a la gente que nos está escuchando qué es un bosque de algas, cómo se forma, dónde se forma, porque yo creo que va a ser un concepto nuevo para muchas personas. Sí, Ujú. sí, muy pocas personas como que lo logran crear la imagen, ¿sabes? Pues bueno, estos bosques de algas, si lo pongo así, si nos imaginamos en la tierra un bosque de pinos, que esos pinos son grandes, ¿no? Un bosque así denso terrestre es tal cual un bosque de algas marinas debajo del océano, ¿no? Entonces, estas algas, son creados por algas marinas, son del género laminarial, de la familia laminarial. Eh, Hay pocas especies y estos ecosistemas, estos bosques, solo se distribuyen en sitios rocosos, les llaman arrecifes rocosos templados,
Es decir, aquí te dice que están distribuidos en zonas con temperaturas frías, ¿no? Intermedias. Entonces tenemos pues todo a nivel mundial hay diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues todo lo que viene siendo Alaska, todo este Pacífico, ahí se va Perú, se va Chile, se va Argentina, la Patagonia. Luego del otro lado está, bueno, Australia, también hay bosques allá, ¿no? Con diferentes especies. Luego tenemos África, o sea, hay muchos bosques, pero precisan de esto, ¿no? De sitios que tengan temperaturas frías y que sean rocosos. Porque estas algas tienen como una estructura de fijación que se le llama rizoide, que se agarra a la roca con sus deditos, parecen unos dedos, se agarra a la roca, se mantiene ahí y de ahí pues crece hacia arriba. Y logra estar así recta hasta la superficie gracias a unas bolitas que tiene, que se le llaman neumatocistos. Estas bolitas tienen como aire dentro, tienen diferentes mezclas de gases y estas bolitas pues las ayudan como a flotar. Entonces flotan y así ellas pueden tomar pues los rayos solares y pues tomar este sol que les da la vida, ¿no? Y crear pues la fotosíntesis, el desarrollo de ellas. Pero como en un bosque terrestre tenemos pues los pinos y luego de los pinos hay como otra mata intermedia y luego hay otra mata como más al suelo, también en estos bosques submarinos es así. Tenemos las especies que son súper grandes, altas, luego tenemos las intermedias y luego las chiquitas. Entonces, pues es muy bonito, es como una variedad, conforman muchas algas súper lindas, todas son cafés, dorado, así con estos tonos, y todas tienen su estructura de fijación. Entonces, este bosque, todas estas plantas, pues generan una casa, ¿no? Un hogar, un nicho para, no sé, mamíferos marinos, focas, lobos, para todos los invertebrados, que son los organismos que viven en el fondo, de langostas, erizos, estrellas, un sinfín, dependiendo de la región en la que estés, y pues luego los peces, ¿no? Que también dependiendo de la región en la que estés, pues puede haber o muchos peces o pocos peces, o peces más grandes o peces más chicos. Entonces genera como un refugio para todos estos organismos. Estos organismos pues al final se reproducen ahí, se alimentan de ahí y pues es como toda una red trófica que entre ellas pues coexiste súper lindo, ¿no? Para entender un poquito mejor a qué profundidad se encuentran en general los bosques de alga y es posible encontrarlos como para adentro, océano abierto, o siempre están cerca de una costa. Siempre están cercanos a una costa, porque son estos, por ejemplo, de Macrocystis pirífera, que incluso ustedes tienen allá en la costa, estos van hasta los 20 metros de profundidad, no más allá de eso. Hay una especie que se llama Pelagophycus porra, ella, tenemos ciertos sitios aquí en la Baja, es muy raro porque le gusta más ir hasta los 40 metros de profundidad. Normalmente nosotros no monitoreamos zonas que van más allá de los 20 metros de profundidad. Se le puede ver más cercana, pero pues eso es lo que conozco que son los más profundos que existen. Y son así una planta gigante con una bola gigante así que la ayuda a flotar y ahí pues sus láminas agarran la luz del sol, lo que pueden tomar. Pero está adaptada a vivir como a otras condiciones de luz, otras condiciones de nutrientes, porque es mucho más fría el agua. Entonces los bosques que nosotros monitoreamos, pues estos, ¿no? Desde Alaska hasta Bahía Magdalena, Baja California Sur, hasta los 20 metros de profundidad. Y pues de ahí tenemos toda una variedad. Luego hacia la zona más o poco profunda, ahí tenemos otro tipo de especies de esta familia, que son machaparritas, por ejemplo. Eh, Normalmente tenemos los sitios de monitoreo en islas y luego hay ciertos puntos que son cercanos a la costa, que no es una isla, ¿no? Que vas, te deja el panguero, te avientas y de repente ves un arrecife, porque hay muchos bajos, le llaman, ¿no? Arrecifes así, que de la nada brotan en el fondo y donde crecen estas especies. Entonces sí, normalmente pues los ves muy cercanos a la costa.
no, no están así fuera en el mar, no, están Mm. cercanos a la costa. Y de hecho, pues son una barrera que protege, ¿no? A la costa de tanto de erosión por tormentas o por oleaje, pero también a la población, ¿no? De, no sé, de oleaje fuerte, de que sus casitas no se destruyan, de todo esto. Sí. Buenísimo. Interesante todo. Parece ser Sí. como todo un mundo por descubrir. Y ahí también te quería preguntar, es- porque en el mundo terrestre da la sensación de que ya está todo descrito, está todo descubierto. En el mundo acuático yo tengo la idea de que no, pero quizás es mi ignorancia. Se siguen descubriendo especies nuevas, hay lugares inexplorados, me imagino, más en las profundidades. Sí, sí, de hecho, pues como estamos en esta época, no sé cómo decirlo, el cambio climático, ¿no? O sea, la temperatura del agua ha aumentado con los años, ¿no? Entonces se está viendo cómo las especies se están recorriendo. Es decir, por Mm. ejemplo, aquí en Baja, pues las especies que son más afines a una temperatura, por ejemplo, en el sur se está poniendo un poco más caliente de lo que era antes, entonces todas estas especies están como subiendo para alcanzar las temperaturas a las que ellos están como ecofisiológicamente adaptados. Y entonces descubrimos especies más de aguas cálidas, que dijimos, "Sí, este pez no es de aquí, es súper colorido". Y ahí vamos y le tomamos fotos y lo identificamos, y intentamos identificar de repente ciertos gorgónidos, que son como unos abanicos así bonitos. Hay muchas especies que no, incluso no conocíamos, y peces también que no conocíamos y que pues año con año nos ayuda a ver esto, ¿no? Estos cambios. Eso dentro de los bosques. Alguna vez en una expedición nos vino a acompañar una investigadora de National Geographic y ella traía unas cámaras así grandes para enviar a 500 metros de profundidad. Y recuerdo que las enviamos, luego las subimos a la embarcación. Esa vez estábamos viajando en barco y todos nos sentamos a ver el video, ¿no? De que qué habrá, porque no sabemos, porque toda esta tecnología pues se va innovando, se va mejorando. Y ahí vamos y nos sentamos a ver y pues va bajando y oscuro, oscuro, oscuro. Y de repente muchísimas medusas de colores impresionantes, así fosforescentes. Luego llegó al fondo y vimos como pepinos súper raros, vimos cosas extrañas, así estrellas. Hay vida ahí abajo que no conocemos, que tiene su ecosistema y que está adaptado a esa presión, porque es una presión gigante. Y aparte la importancia de saber que hay vida ahí abajo es que pues hay que protegerla, porque hoy en día también está esto de la minería profunda, que quieren pues extraer varios elementos minerales para la generación de tecnología como celulares y cosas así. Y entonces ellos dicen, no hay nada en el fondo. Vamos a recorrer, rasgar todo el fondo marino donde no hay nada porque son 500 metros de profundidad y vamos a extraer todos estos minerales para construir celulares y carros y cosas así. Y es como de no, o sea, están todas estas imágenes que es buenísimo que ya se tengan, ¿no? De que sí hay vida, hay ecosistemas y que allá abajo es parte de nuestra salud de acá arriba. Pero eso es algo que pues hoy en día se está intentando como pues frenar, ¿no? Frenar ante esta visión de no sé, Que no tiene importancia al final. sí, de que no tiene importancia, de que solo hay que producir y generar pero ¿qué onda? ¿Qué va a pasar si haces eso? ¿Sabes? ¿Qué va a pasar? Entonces, Incluso en esta misma conversación que venimos teniendo, me acabo de dar cuenta que hablamos de dos mundos separados, como el mundo submarino y el mundo terrestre, pero en realidad es el mismo mundo. Entonces, ujú, eh, ¿dónde está esa conexión que a veces no se nota a simple vista? sí, no sé, no. O sea, la primera cosa que me hizo estudiar el mar, el océano, es que respiramos gracias al mar. O sea, el mar nos da el oxígeno con el cual podemos vivir y es generado por microalgas.
Y este es el vínculo principal, ¿no? Así de que puedo respirar gracias al mar. De hecho, en parte por eso es mi Instagram como es Respiro Vida, ¿no? Que estoy respirando la vida, ¿no? Y ese es el primero. Entonces, cuando la gente, o sea, si están los bosques terrestres, ¿no? Todo esto también nos da, pero el mar, o sea, somos un planeta azul, ¿no? 3/4 partes es agua, entonces es un pulmón que nos da vida. Entonces, ahí hay que recordar eso, ¿no? Y luego viene, pues, todos los ciclos, ¿no? Dentro, biogeoquímicos del mar, que ya es una parte más científica, más técnica, pero que a fin de cuentas generan, o los flujos de calor, ¿no? Que genera el mar con la tierra. Y como estos flujos de calor generan patrones en el aire de presión, que generan vientos, que distribuyen el calor a lo largo del mundo. Y generan ecosistemas en diferentes partes del mundo debido a la climatología, ¿no? O cómo es que las corrientes, no sé, marinas o las urgencias con agua fría son generadas. ¿Por qué son generadas? Por un viento que sopla pues, del cielo hacia la superficie del mar. Esta superficie del mar se desplaza toda esa energía que al final va a ser llevada a la costa, ¿no? Y puede generar cosas, puede generar corrientes, puede generar, dependiendo del contexto ya más regional, ¿no? Entonces, todo está conectado, o sea, el mar es es la cosa en la que vivimos, que nos da vida, nos da el clima, nos da las olas, nos da la comida, el sustento, y sí, o sea, es sumamente importante y creo que sí, hoy en día hay bastante información y divulgación al respecto, ¿no? Pero creo que podría haber más que visualice estos conceptos básicos de formas muy lindas, como lo hacen ustedes con con ahora las cartas. La que acaban de subir que me mandaste está muy linda, ¿no? El crear esta emoción con una parte que es realidad, ¿no? De lo que está sucediendo con esta planta, ¿no? Creo que esa es la manera de llegar a las personas para que las personas entiendan la importancia de por qué nuestros océanos deben de estar saludables, ¿no? Que son Mm. el motor que da vida a todo. Eso. Yo me quedé con una duda ahí, o sea, con una pregunta, porque hablabas de que mandaban estas, ¿verdad? Estas ¿Cámaras? tecnologías, cámaras bajo 500 metros, ¿verdad? Y me preguntaba, ¿has tenido alguna instancia o como momento de encontrarte con algún ser debajo del mar que te haya generado así como, ok, ¿Qué como es eso? algún encuentro así que recuerdes? Eh, o sea, no un ser extraño. O sea, siempre pienso de que aparecerá algo grande. Fíjate que me preguntaron, ¿no? ¿No tienes miedo de estar ahí abajo, de encontrarte con algo que te vaya a matar? Y la verdad es que no, o sea, no hay nada allá abajo malo, por lo menos en los bosques, que vaya a generarte un miedo. Claro está, o sea, hay tiburones, ¿no? A lo largo de la costa, en aguas frías, pero sinceramente nunca me he encontrado con ninguno dentro del bosque. Hay gente que opina que dentro del bosque no va a entrar un tiburón blanco porque se enredan. Normalmente estamos abajo en el fondo, entonces no están ellos ahí, están buscando peces más arriba, ¿no? Entonces como, no, nada extraño. Cosas muy lindas, sí, por ejemplo, porque cada animalito tiene su personalidad y es como toda una fiesta allá abajo de conocer gente. Entonces están las focas que me encantan porque ellas son muy curiosas, son súper curiosas, se acercan a ti, como que quieren jugar, de repente se van pocos metros más allá y se esconden, como que juegan escondidas contigo mientras tú estás trabajando. Es lindo tenerlas. Y luego los peces, hay muchos peces que cada uno tiene su esencia, entonces algunos que son como muy enojones y como que no me veas, es mi cueva y ok, ¿no? Pero hay otros que son súper curiosos que hasta ven cuando estás escribiendo. Entonces, o que van contigo de roca en roca y se paran, que esos son más crípticos, le llaman,
es como muy bonito, pues, el que ya conoces cómo va a ser Juan, cómo va a ser Pedro, que aquí. Entonces está muy, muy linda esa interacción, así de yo les hablo, los saludo, cosas así, ¿no? Así como, aquí estoy de nuevo, cosas así. Extrañas, ¿no? Una vez vi un pulpo gigante. Allá en Washington me tocó estar buceando para un proyecto donde veíamos la enfermedad de las estrellas marinas. Eh, y pues allá hay un pulpo muy, muy, muy grande que es muy difícil de verlo porque siempre está como dentro de cuevas. Y me tocó verlo porque tenía linterna y alucé a una de las cuevitas y vi un ojo gigante. Y yo dije, ¿qué es eso? Me asusté muchísimo porque los pulpos son muy inteligentes. Entonces era como, "Ay", dije, no. Y no pasó nada, o sea, me acerqué y lo vi como respirando y todo. Y dije, wow, qué hermoso. Pero siempre han sido encuentros así, ¿no? Que son magnificadores así de la emoción, pero nunca algo así, de miedo. Todo, hasta he llorado debajo del agua de ver algo tan bonito, ¿sabes? Es como lindo, es Qué hermoso, qué bonito. lindo. ¿Y cómo se siente que tu vida gire en torno al océano? Más allá de solamente siendo científica, sino como mujer, como persona, como surfista, como alguien que elige al mar todos los días. ¿Cómo se vive eso? Ay, pues bien bonito, la verdad. O sea, pues yo desde niña ya tenía como mucho amor por el mar, que en parte fue pues inculcado por mi familia. Somos de ciudad, somos de Guadalajara, es la segunda ciudad más grande de México. Entonces, que mis padres les gustara la playa es algo como diferente a lo demás. Entonces, de ahí empezó el amor, ¿no? Y también como la confianza de platicar con el mar y tenerle respeto, pero entrar. Y entonces como que ahí inicia y desde ahí fue como, no, pues yo quiero estudiar el mar, yo quiero estudiar el mar. Y hoy en día que me da mucha risa porque no hay día que no esté, o sea, ahora el barco se está moviendo y es como, estoy en el mar, o sea, no salgo del mar, Jessica, estás traumada. Ayer fuimos a hacer un buceo y luego de ahí fuimos a surfear y fue como, no está seca, o sea, nunca está seca. Es como, eh, me encanta. La gente que nos va a escuchar no nos va a ver y no van a ver que tú estás sentada en un bote. Eh, Sí. Ahí para contarle a todos que Jess vive en un bote, además de trabajar y de surfear. Sí, vivo en un velerito. Ahora pues sí estamos anclados a una marina pequeñita porque hay muy pocos lugares, ¿no? Donde puedes anclar libre, ¿no? Entonces pues estamos aquí y sí, pues el barco se mueve y pues es como acampar, entonces igual te sientes como que tienes que cuidar todo, ¿no? El sistema del barco. Y como mujer pues muchas reflexiones, ¿no? Porque en todos los ámbitos, desde surf, buceo, desde pesca, desde velerismo, en todos, pues el hombre ha sido el que comenzó, ¿no? Y que él puede resolver todo, él es el único que pesca, él es el que surfea, él es el que, pues es el capitán, cómo va a haber una capitana. eh, entonces en cada uno, incluso en el buceo, lo mismo, ¿no? Al bucear, de crear esta confianza de que las mujeres también pueden hacerlo y al mismo tiempo también ahora que gestiono el hecho de embarcaciones, dirigir a capitanes de embarcaciones, he tenido que formar un carácter, soy muy suave y me ha costado, pero es bueno, he generado un carácter en el que, a ver, yo te estoy diciendo que quiero ir ahí y que voy a anclar ahí, es como, me vas a anclar ahí, porque es difícil hablar con pangueros, a veces pescadores que traen pues conceptos de familia y de generaciones que el hombre fue el que hacía estas cosas, ¿no? Es como que romper con eso y a veces ellos mismos rompen cuando ven a una mujer con carácter, decir, no, pues esto sí sabe, ¿no? Es como que ya me hizo un nudo ahí, ya me lanzó el ancla, ya me subió el ancla, ¿no? Pues esta chica sabe. Entonces como que ellos incluso rompen ahí con sus ideas y eso es bonito de ver, pero sí ha costado. En el surf es como, hoy en día hay más mujeres,
De hecho, pues estoy con esta organización, Nosotras y el Mar, que precisamente nacimos del querer como conocernos todas y sumar fuerzas y confianza para surfear los puntos de surf, pues con más confianza de que podemos hacerlo, ¿no? Y hoy en día hay más mujeres y mucho más empoderadas, ¿no? Y respetuosas. Entonces eso es lindo también, ¿no? Que ya no solo son los hombres que van a los picos o surfean grande o así. Y en el velerismo igual, ¿no? Incluso dentro de la pareja es como, yo quiero decidir esto, ¿cómo lo decidimos? Tengo una opinión, quiero hacer esto. Es como, siempre está presente y creo que sin la comunicación así como efectiva es lo mejor, ¿no? Desde un comienzo. Pero sí, a veces desilusiona, a veces vienen mecánicos que no me miran a mí, que miran a Manu, que es mi pareja, ¿no? Y a él le dan todas las explicaciones y a mí no me ven. Y es como de, oye, pero yo también voy a arreglar el motor, o sea, yo también voy a meterle mano a la electricidad, o sea, yo hice eso, así. Bueno, como mujeres y como creo que gran virtud que tenemos, la paciencia es parte de este proceso de cambio generacional también. Sí. Y Sí. algo que lo conversamos hace un par de semanas con la Sara, bueno, acá los tres somos surfistas, eh, y yo creo que falta mucho de energía femenina en el agua, en las comunidades de surf. Está Ujú. demasiado impuesta esta energía competitiva, de ganar, de pelear con el otro. eh, y claro, podríamos tener otro capítulo para hablar de surf, pero tanto en el surf como en la pesca, como en el buceo y todas las instancias en las que tú participas, creo que nos hace mucha falta la energía femenina. Así que, eh, como darte las gracias también en ese sentido por no solamente Mm, aportar tu energía, sino que también organizar a más mujeres para que puedan participar también. mm. Gracias. Y sentirse parte. Yo creo que es importante que nos sentamos parte como mujeres y que no sea como, no me voy a vincular, sino que yo creo que nosotras tenemos como un talento de poder entrar y empezar de a poquito como a mostrar, a ser más visible dentro de cada uno de estos espacios que son muy masculinos. Ujú. No, y yo creo que un mensaje para los hombres que nos escuchan también, a cambiar un poco la actitud cuando una mujer entra en estos espacios y no de como cuidarlas, Ujú, solamente, ujú, sino que también observar cómo ustedes interactúan en este tipo de espacios que son predominantemente masculinos y aprender de eso también. Y aprender que nosotros los hombres también podemos interactuar de esa forma. Creo que hay algo muy valioso ahí. Muchas de las personas que van a estar escuchando esto, probablemente hay algunas que estén en la naturaleza, pero también gran parte van a estar en las ciudades, ¿verdad? Quizás un poquito más desconectadas de los mundos marinos. Y bueno, una vida como la tuya, en un barco rodeada de mar, que tú dices en la mañana buceo, en la tarde surfeo, era un poquito lejano para ciertas personas, ¿verdad? sí. Em, bueno, y como tal, como decíamos, el mar está completamente conectado a lo terrenal. Entonces, ¿qué le podríamos decir a estas personas que estén donde estén? ¿Cómo pueden reconectar con estos espacios? ¿Cómo pueden sentirse parte? Eh, entendiendo como tu perspectiva y experiencia, como qué mensaje podríamos dejarles a las personas que ya no están escuchando de conectar con este espacio que quizás tienen la oportunidad de estar 10 días al año en la playa, en el mar. Sí, de hecho se me viene a la mente las personas que son de la ciudad y que nunca han podido, o incluso personas que son de la costa pero nunca han ido al mar. Eso es Pasa extraño, pero mucho también. pasa mucho. Sí. Pues yo les diría que tomen un momento de su vida como un regalo para ellos mismos y que se acerquen al mar. Que se acerquen al mar y que intimen con él. El hecho de solamente ir y pasar un atardecer o una mañana y estar ahí. Porque el simplemente, o sea, solo el hecho de llegar ahí y ver, o sea, esa magnitud de azul frente con el horizonte ya genera algo en el corazoncito.
Es bastante fuerte la energía del mar, de la energía del agua. Yo creo que hay espíritus guardianes ahí y, y que si conectas con ello, si quieres hablarles, háblales, si quieres cantar, canta, si quieres escribir, escribe, si quieres dibujar, dibujes, si solo quieres ver, velo, ¿no? O escúchalo, porque es un ritmo que el mar tiene que siento que nos devuelve a nuestro centro. Por lo menos para mí es así, ¿no? Me devuelve a un centro. Es como un flujo con armonía que nos enseña mucho, ¿no? El hecho de cómo transitar nuestra vida, cómo navegarla, cómo fluirla, ¿no? Nunca contracorriente, sino siempre con la corriente. Entonces, el solamente, o sea, el hecho de observarlo ya genera muchas reflexiones internas, ¿no? Muchas reflexiones y que se acerquen y que si no pueden acercarse, yo de plano, porque cuando estoy en la oficina y necesito trabajar y no me siento como muy concentrada, me pongo un video de... Hay cámaras que muestran como en vivo playas, hay cámaras que muestran acuarios, por ejemplo, y se escucha este sonido del mar, ¿no? Penetrante. Y el hecho de solo dejarlo corriendo mientras estás lavando, limpiando, cociendo, ya está generando algo dentro de ti. Son ondas, ondas sonoras, ¿no? Así que viajan. Y pues las ondas son energía. Entonces, que pues por lo mínimo a la gente que no puede ir al mar de esa forma, pues se acerque a través de los medios que hoy en día pues están ahí, que podemos hacer buen uso de ellos de esta forma, ¿no? Yo creo que va a ser algo muy bonito para su vida, así que vale la pena regalárselo. Sí, Y sobre todo en un país como el nuestro, que en general la playa está cerca para casi sí, todos. Eh, claro, es un poco distinto a las playas de más al norte, porque acá muchas veces ir a la playa significa frío, viento, es un poco más hostil, pero esa experiencia que tú describes se puede tener de todas maneras. sí, Entonces, un yo también buen sí, chamarrón. suma la invitación. Y ahí después podríamos dejar en la descripción del capítulo alguno de estos videos que nos mencionas, o estos Sí. Sí, sonidos, playlists, cualquier cosa que nos quieras compartir ahí, súper bienvenido. sí, sí, te los Sí. voy a compartir. Además, entendiendo como la cantidad de kilómetros que tenemos acá en Chile de mar. Y Es como realmente una invitación a conectar con nuestro territorio y con lo que tenemos, que muchas veces queremos salir hacia afuera, viajar, y creo que Chile tiene tanto por recorrer y tanto por aprender, por disfrutar, que yo siempre pienso eso, como me da un poquito se me aprieta un poquito el corazón de esa poca cultura marina que tenemos, el miedo que le tenemos al mar también por una historia, ¿verdad? De tsunami, de varias cosas que han Sí, sucedido. Pero con más razón creo que es importante conocerlo y saber cómo se mueve, saber cuáles son como sus estacionalidades, sus ciclos, cómo se relacionan con las mareas, las lunas, las sí, estaciones. Entonces, qué lindo y es así poder que cada vez nos vayamos acercando más a nuestro territorio. Es muy sí. importante también culturalmente para cada uno de los países, cada una de las comunidades. Ujú. Sí, es Oye, verdad. Jess, bueno, muchas gracias. Ahí si quieres también después nos compartes tu Instagram y todos los proyectos en los que estás involucrada para también dejar invitada a las mujeres surfistas, las mujeres que quieran empezar a conectarse más con el mar también y los proyectos ahí de ciencia también para que todos tengan acceso a eso. Sí, yo les comparto. Ujú. Muchas gracias. Estuvo muy bonito. sí, muchas gracias a ti por toda la inspiración y todo el mundo, los distintos mundos en los que te desenvuelves. Creo que es súper inspirador y yo al menos me quedé con muchas ganas de aprender más, de conocer. eh, yo al menos Los nunca he güiros. buceado en mi vida, entonces para mí esto es como escuchar Sí, historias así alucinantes. Bosque Azul yes. se va a México. Sí.
Bosque Azul.